Transmitir. ¿Ya? ¿Sí? Habla. Muy buenos días, mi nombre es María del Carmen Bonillas, soy miembro de la Asociación Peruana de Investigación en Educación Matemática. Quiero agradecer a la profesora Oleneva Sousa por la invitación a participar en Virtual Etnomatemática Brasil. En esta oportunidad les voy a comunicar un tema relacionado a los saberes matemáticos en los tejidos andinos. Este tema ha surgido en realidad de una investigación desarrollada a partir del año 2015 en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el proyecto Articulación de Saberes Etnomatemáticos en Procesos de Aprendizaje en Instituciones Educativas Primarias Quechuas y Chipivas. Este proyecto ocupó el primer puesto en un concurso del Premio a la Investigación Interuniversitaria y Multidisciplinar del Consorcio de Universidades de 2015. También recibió apoyo del Fondesit Ciencia Activa y Concitec para desarrollar una estancia de investigación en el Laboratorio de Didáctica André Rebut de Francia, trabajando con la profesora Corinne Castella. Aquí ustedes pueden ver a miembros del equipo de investigación, tanto de la Universidad Cayetano Heredia como de la Universidad Católica, en un equipo multidisciplinar de educadores matemáticos, como es mi caso, de antropólogos y matemáticos. Hemos partido de una visión de la etnomatemática en donde, yendo a un trabajo de campo, aplicando el método etnográfico, llegamos a la zona quechua Collao de Melgar, en Puno, y identificamos entre un conjunto de prácticas cotidianas el tejido en telar en 4 estacas, y también desde una perspectiva de la teoría antropológica del didáctico, establecimos una organización praxeológica personal del tejido procesado por una tejedora, y a partir de ahí emergieron nociones y propiedades matemáticas. Nosotros partimos desde una posición descolonizadora de los saberes. Consideramos que los pueblos indígenas desde hace más de 500 años han sido sistemáticamente, sus saberes han sido sistemáticamente, digamos, destruidos con el intento de que sean invisibilizados, ¿no? Y al igual que de Sousa, señalamos que el colonialismo europeo causó un epistemicidio, una vasta destrucción de los conocimientos de los pueblos indígenas, y esto ha llevado a que estos sean también marginados históricamente en el aprendizaje de las matemáticas. Es necesario por ello promover una justicia cognitiva y epistémica, defendiendo la existencia del paradigma relativista de las matemáticas, que niega como una crítica a los modelos opresores y colonizadores de los saberes que niegan el conocimiento múltiple. La etnomatemática es un programa de investigación iniciado por el doctor de Ambrosio sobre la generación, organización, institucionalización y difusión del conocimiento. Propone un enfoque epistemológico que tiene un carácter histórico, cultural, social, político, cognitivo y pedagógico. El objetivo general del proyecto es contribuir al estudio, reconocimiento y revalorización de los saberes ancestrales desarrollados por la cultura quechua Collao, en específico los saberes matemáticos, identificando las fases del proceso de elaboración del tejido en telar en 4 estacas y a partir de ahí develando las nociones y propiedades matemáticas que emergen de esas fases. La metodología es cualitativa. En un primer momento en la metodología se aplicó el método etnográfico, registrando la información por medios de audiovisuales, y después se seleccionó a una de las informantes, se estableció un análisis del proceso de elaboración del tejido en telar, identificando sus fases, y a partir de allí es que se buscó identificar dentro de las fases las nociones y propiedades matemáticas que son utilizadas por las tejedoras en ese proceso. Trabajamos en los distritos de Cupillay en la provincia de Melgar, en Puno, y también en el distrito de Iparía, en la provincia Coronel Portillo, en la región de Ucayali, en los años 2016 y 2017 en sus inicios. Aquí podemos apreciar el objeto cultural que fue creado por la señora informante tejedora, que es una unjuña, que es una pequeña prenda una forma de cuadrangular, con que utilizan ellas para poder llevar su coca, ¿no? Para poder llevarla, trasladarla de un lugar a otro, guardarla y chachar. El proceso de elaboración de la unjuña más o menos lleva de 15 días a un mes. Aquí pueden ustedes ver cómo es que primero se tuerce la lana, se plantan las estacas, se colocan unos palos
y sobre esos palos es que se tienden las surdimbres, como ven ustedes al medio, y hay un instrumento que es la illagua, que es el que permite subir y bajar las surdimbres y permite que se entrecrucen las surdimbres, mientras por los del lado izquierdo, derecho izquierdo o izquierda derecha, se va pasando otra lana que es la trama, y es por medio de ese proceso de entrecruzamiento de urdimbres que se produce el tejido. Aquí podemos apreciar como una de las tejedoras, porque no observamos solamente a una, en total observamos a 4 tejedoras distintas que aplicaban una técnica muy similar, casi igual. Por ejemplo, aquí ellos han plantado las bases de un telar utilizando estacas, y están aquí, han colocado las urdimbres para poder tejer una frazada. Vean ustedes en la parte de abajo cómo se está entrecruzando, se ha tratado de representar el entrecruzamiento de las surdimbres, tal vez, y en la medida que son palos, que son los que están cogiendo, palos redondos que cogen las surdimbres, en este caso se pueden ver como si fueran circunferencias, y esas surdimbres vendrían a ser tangentes a esas circunferencias. Aquí voy a comenzar con lo más importante en realidad, que es el video de una señora. Primero. La señora que está tejiendo la unjuña. Quiero que ustedes vean cómo es que ella aquí está plantando. Primero aquí vemos, miren, plantó una estaca, después con su mano está midiendo la distancia de una estaca a la otra. En total son 2 cuartas y media. Una vez que ha establecido la medida con la mano, ¿no?, de las 2 cuartas y media, es que coloca la segunda estaca, ¿no? Y el mismo proceso que ha utilizado ella, tal vez no con la misma secuencia, pero sí el mismo proceso en esencia, lo hemos visto en las 4 señoras. Inclusive, aquí no se ve, pero al último, en el caso de otras señoras, se pudo apreciar cómo aplican las propiedades, la propiedad de los rectángulos, en el sentido de que las diagonales de los rectángulos son congruentes para que esté bien construido. Entonces aplicaban esa propiedad para certificar que la construcción estaba bien hecha. Entonces lo que la señora hace, una vez que ha colocado las 2 estacas, está midiendo, trasladando la medida de las 2 cuartas, lo está trasladando a la soga. Y como va a tejer 2 unjuñas, es que ella duplica esa medida. Entonces dice, no, esta es la medida, y vuelve a medir, está señalando, está marcando. Entonces, como son 2 unjuñas que va a tejer, está marcando allí 5 cuartas. Pero vuelve a medir para comprobar que lo ha hecho bien, porque su tejido sale perfecto. Es una técnica ancestral, digamos, empleada por los antiguos peruanos. Y eso se ha podido percibir porque hemos tenido comunicación con antropólogos que han visto crónicas del siglo XVII, en donde se han podido ellos reproducir esa misma técnica. La misma técnica que se utiliza actualmente en Puno y en muchas partes del Perú es la que empleaban los incas. Es decir, y no solamente los incas, en general todas las culturas que habían en el antiguo Perú. Puede cambiarse el tipo de lana, puede cambiarse los diseños de los tejidos, pero la técnica es la misma. Entonces, ahora que la señora ya ha colocado un extremo de la soga en el palo para templar, que se apoyan en esas 2 estacas, es que ella coge la soga, inserta ese extremo en el palo y está buscando para la estaca para colocarla. Pero dense cuenta también que ella en un momento del video dice, tiene que ser rectito, dice. Tiene que ser rectito significa que tiene que estar derecho, o sea, lo que está buscando ella es la perpendicularidad. Claro, de una manera intuitiva, porque no está midiendo con ningún instrumento, pero está buscando la perpendicularidad. Entonces coloca ella la estaca, coloca la tercera estaca, ¿no?, después de haber señalado digamos, el lugar preciso donde está recto. Y una vez que ha colocado ella la tercera estaca, nos dice que traslademos la soga, que tiene la misma medida, ¿no? Y fíjense que está ella cuidando de que sean paralelos. O sea, por un lado los 2 palos son paralelos, y por otro lado la soga, con la posición de la soga en la primera estaca, con la posición de la soga de la primera con la cuarta estaca, deben ser paralelos.
Entonces ahí vemos cómo ella ya ubicó el cuarto punto, está colocando la cuarta estaca, ¿no? Está colocando la cuarta estaca. Y esta es la fase, claro que en realidad se han analizado más, pero esta es la fase que nosotros, la primera fase, que es plantar las estacas, que hemos analizado desde un punto de vista matemático. Hemos podido apreciar que aquí, dentro de esa práctica, y hice un análisis, tiene una visión antropológica, porque vemos cómo a través de los gestos de la señora y también de su discurso, ella está utilizando intuitivamente definiciones de propiedades matemáticas relacionadas al rectángulo, como que hay lados paralelos, que los lados extremos son iguales, como que entre las, busca digamos, que sean rectos, o se está buscando ángulos rectos entre la soga y el palo. Y bueno, aquí no se ve los diagonales que se cruzan y que se cortan y que son congruentes, pero en otros videos sí lo hemos percibido de algunas señoras que lo hacen, ¿no? Entonces hemos representado aquí gráficamente esa práctica partiendo de los gestos, lo hemos graficado y hemos utilizado simbología matemática relacionada a la definición y propiedades de rectángulos. De igual manera, hemos tratado de partir de los gestos de la señora, representar cada gesto de una manera simbólica y justificar con las definiciones que hemos mostrado anteriormente. Entonces, aquí está un proceso realmente sistemático de observación y análisis que ha sido corroborado por los profesores matemáticos que nos han apoyado en el proyecto. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en esta primera fase, las tejedoras han empleado técnicas parecidas a las técnicas matemáticas relacionadas a la construcción de rectángulos, actividad que les permite armar la estructura que soporta el telar y de esa manera elaboran sus tejidos con una mayor facilidad y también con mayor precisión. Entonces, como les decíamos, es una visión antropológica porque describimos los gestos. Una vez que los hemos escrito, señalamos definiciones y propiedades matemáticas y aplicamos estos gestos, relacionamos estos gestos con las definiciones representándolos simbólicamente. En realidad, lo que queremos aquí señalar, que nos parece importante, es que estos conocimientos no son de la señora, no los ha adquirido ella digamos, ahora hace poco, solamente porque su abuela o su madre le enseñó, sino que son conocimientos, saberes ancestrales que han sido transmitidos generacionalmente, desde antes de la llegada de los españoles, porque como les decíamos, hay crónicas que nos dicen eso, que donde han visto que la técnica es la misma. Entonces podemos afirmar sin ningún tipo de reparo y con la total seguridad que son conocimientos propios de la cultura quechua Collao. Y si nosotros vamos a las zonas indígenas, a las zonas donde están inclusive las partes más aisladas, y analizamos las prácticas de los pobladores, podemos nosotros percibir que esa misma práctica se podría dar en otro tipo, o sea, ese tipo de análisis se puede dar en otro tipo de prácticas. Entonces, ¿con qué finalidad? Si nosotros utilizamos esos conocimientos matemáticos o esa práctica cultural en la enseñanza de la matemática en los colegios de educación intercultural bilingüe de la zona quechua, en donde la señora vaya al aula de clase y comience a construir la base de su telar, los niños podrían apreciar con mayor facilidad las propiedades matemáticas y las definiciones relacionadas al rectángulo y a los paralelogramos de una manera mucho más contextual, una manera mucho más comprensible para ellos, en lugar de hacerlo de una manera abstracta. Entonces es importante a nuestro entender partir de este tipo de investigaciones para poder diseñar procesos de enseñanza-aprendizaje que sean pertinentes al grupo que en este caso está dirigido, que es a los estudiantes. Realmente me siento muy contenta de poder haber podido compartir este tipo de investigación con ustedes. Hay bastantes cosas que hemos investigado, esto es solamente una pequeñísima parte de lo que podemos transmitirles. Esperamos que en el futuro nosotros podamos comunicarnos con ustedes y bueno, si es que en algún momento hubiera alguna pregunta, tal vez ahora no por el problema del tiempo, pero estamos dispuestos a compartir y a poder discutir este tema que para nosotros es importante y creemos de que estamos iniciando una nueva forma de ver el trabajo de la investigación de los conocimientos matemáticos de los pueblos indígenas, siempre desde la visión
de la etnomatemática y de otras teorías socioculturales que permiten darle realmente la importancia al trabajo de la sociedad, al aspecto cultural, que es lo que a veces la matemática formal no toma en cuenta y que sin embargo es importante hacerlo para realizar y trabajar en diseños de procesos de enseñanza-aprendizaje que realmente permitan a los estudiantes comprender las nociones matemáticas de una manera total, de una manera holística, de una manera integral. Gracias. ¿Qué nos transmite?